Cuando mi familia organizó esas vacaciones, jamás imaginé el desdén con el que seríamos tratados, o, más precisamente, cómo yo sería tratada. Mi sobrina nieta Camila, la organizadora principal de este reencuentro tan anhelado después de tantos años, me había asegurado que sería un momento de unión y alegría, una oportunidad para reconectar con las raíces y los lazos que, con el tiempo y la distancia, se habían aflojado. Sin embargo, desde el momento en que llegué al punto de encuentro, una sensación gélida se instaló en mi pecho, presagiando lo que estaba por venir. Me dieron la habitación más pequeña y alejada del bullicioso centro del hotel. Un cuarto modesto Kasian anexo, escondido al final de un pasillo oscuro, como si mi presencia fuera un estorbo que debía ser apartado de la vista. La justificación, si así podía llamarse, llegó con una sonrisa forzada y una palmada condescendiente en la espalda. Palabras huecas que resonaron en mis oídos como un eco de un pasado que creí haber superado. A tu edad ya no subes escaleras, ¿verdad, tía Elena? Es por tu comodidad, para que no te canses, mi dijo Camila, con un tono que pretendía ser amable, pero que en realidad destilaba una pátina de lástima y superioridad, una clara insinuación de mi supuesta fragilidad y decadencia, relegándome a un rincón, lejos de la efervescencia familiar, de las risas y las conversaciones que fluían sin mí. Lo que ellos, en su burbuja de aparente éxito y autocomplacencia, no sabían mientras me relegaban a ese rincón olvidado, era el secreto que guardaba, una verdad que estaba a punto de desvelarse y que cambiaría por completo la dinámica de nuestras tan esperadas vacaciones familiares. Durante años había cultivado una existencia lejos de su mirada juzgadora, una vida forjada con esfuerzo y resiliencia, construida sobre cimientos de sueños y sacrificios que ellos jamás se molestaron en indagar. La ironía de la situación me golpeaba con la fuerza de una ola en me. Estaban asignando la habitación menos deseable en el hotel, que era, en su esencia más profunda, una extensión de mi propio ser, el fruto de años de arduo trabajo y dedicación incansable. Cada ladrillo, cada detalle decorativo, cada sonrisa del personal, todo en ese lugar llevaba mi huella, mi visión plasmada en la realidad. Y sin embargo, ellos me veían como la tía anciana, la figura distante y un tanto patética que necesitaba ser cuidada y apartada. Esa noche, mientras la soledad de mi pequeña habitación me envolvía, no sentí rencor, sino una mezcla de fascinación y una determinación silenciosa. Esta experiencia, por dolorosa que fuera la revelación de su verdadera percepción sobre mí, sería una oportunidad, una ventana para observar sin velos, para comprender la naturaleza de sus corazones y quizá para ofrecer una lección que trascendiera las apariencias y el materialismo que tanto valoraban. La partida de mi amado esposo, Roberto, años atrás, me había dejado un vacío inmenso, pero también una fuerza inquebrantable. Una resolución para honrar su legado y el imperio que juntos habíamos construido. Silenciosamente, lejos de los ojos curiosos y las lenguas afiladas, siempre he pensado que la vida tiene una forma curiosa de ponernos a prueba, de revelarnos verdades incómodas sobre nosotros mismos y sobre aquellos que nos rodean, especialmente en los momentos en que la adversidad o la expectativa se entrelazan. A mis 63 años, la experiencia me ha enseñado el valor inmenso de la observación silenciosa, de escuchar más allá de las palabras, de ver más allá de las fachadas y de reaccionar menos, permitiendo que la verdad emerja por sí sola, sin necesidad de confrontaciones impulsivas. Quizás por eso, cuando recibí aquella inesperada invitación de mi sobrina Camila para unirme al viaje familiar después de tantos años de distancia y silencio, una voz interior, una corazonada que rara vez me falla, me impulsó a aceptar. Fue un impulso a pesar de los recuerdos agridulces que aún persistían de mi última reunión con ellos, memorias de juicios velados, de comparaciones implícitas y de una superficialidad que siempre me había resultado ajena. Habían pasado casi 15 años desde que tomé la decisión trascendental de dejar mi país natal, de abandonar lo familiar para buscar oportunidades en el extranjero. Un camino solitario y lleno de incertidumbre que con el tiempo se transformaría en la base de una existencia completamente nueva y próspera, una vida construida a ladrillo,
lejos de las expectativas y los prejuicios de mi familia, 15 años en los que edifiqué una vida completamente nueva. Una fortaleza de independencia y éxito que se erigía lejos de las miradas curiosas y, en su mayor parte, desinteresadas de mi familia. 15 años en los que pasé de ser la humilde tía Elena, cuya labor se limitaba a limpiar habitaciones de hotel con una dedicación incansable y una esperanza silenciosa, a convertirme en la orgullosa dueña de mi propia cadena de Hoteles Boutique, una colección de propiedades exclusivas, cada una con su propia alma y encanto. Pero esa asombrosa transformación, ese viaje épico de superación y logro, era un capítulo de mi vida que mi familia nunca conoció, un secreto celosamente guardado en el santuario de mi corazón. Las pocas veces que hablábamos por teléfono, prefería escuchar sus relatos de logros superficiales y preocupaciones triviales, sus vidas centradas en las apariencias y el estatus. Cuando, por cortesía o por mera curiosidad pasajera, preguntaban por mi vida, simplemente les aseguraba que me iba bien, que tenía un trabajo estable en hotelería y que había encontrado una tranquilidad después de la partida de mi amado esposo, Roberto. Una verdad a medias que les bastaba para no indagar más. La cruda realidad, la verdad profunda y conmovedora, era que Roberto y yo habíamos construido juntos nuestro pequeño imperio, desde cero, con manos callosas y corazones llenos de sueños. Comenzamos con un hostel modesto, un lugar humilde pero lleno de potencial y con un trabajo duro, una visión inquebrantable y una fe mutua, logramos expandirnos, adquirir nuevas propiedades y transformarlas en 5 destinos exclusivos, joyas de la hospitalidad que brillaban con luz propia en destinos turísticos de renombre, cada uno un testimonio de nuestra perseverancia y amor. Cuando él, mi amado Roberto, falleció hace 7 años, un abismo de dolor se abrió a mis pies, y muchos, con una miopía que me resultaba casi ofensiva, pensaron que la lógica dictaría que vendería todo, que abandonaría el sueño que juntos habíamos cultivado con tanto esmero, que sin él, el pilar de nuestra sociedad y de mi corazón, yo me derrumbaría, incapaz de cargar con el peso de tal imperio. Pero en lugar de sucumbir a la desesperación o a las expectativas ajenas, me sumergí aún más profundamente en el trabajo, en la gestión minuciosa de cada detalle, en la expansión audaz de nuestra visión compartida, con una determinación que sorprendió incluso a aquellos más cercanos a mí. No solo mantuve el negocio a flote, sino que logré duplicar su tamaño, su alcance y su prestigio, transformando lo que era un modesto conjunto de propiedades en una floreciente cadena de hoteles boutique reconocida internacionalmente. Nunca tuvimos hijos, lo que para muchos podría haber significado un vacío, una falta de propósito. Sin embargo, para mí, esa ausencia se tradujo en una dedicación aún mayor a la administración y al crecimiento de lo que habíamos creado juntos. Cada hotel, cada rincón, un testimonio viviente de nuestro amor y nuestra inquebrantable sociedad. La invitación de Camila, mi sobrina, llegó por sorpresa. Un mensaje casual que apareció en mi teléfono como una ráfaga de viento en un día tranquilo, desordenando mis pensamientos y despertando viejos ecos en mi memoria. Tía Elena, estamos organizando un viaje familiar a Valle Sereno la próxima semana. Todos estaremos allí. ¿Te gustaría venir? Pasado tanto tiempo, decía el texto, aparentemente inocente, pero cargado de un trasfondo que solo yo podía descifrar. ¿Valle Sereno? La ironía me arrancó una sonrisa amarga. Precisamente allí, en ese mismo valle exuberante y sereno, hacía 5 años, había inaugurado La Cascada, mi hotel más reciente y querido, una propiedad exclusiva con solo 22 habitaciones, cada una diseñada con un lujo discreto y una atención al detalle que reflejaba mi filosofía, enclavado majestuosamente entre montaña, con un servicio que había recibido reconocimientos internacionales y una cascada natural que le daba nombre y alma. La cascada era mi joya más preciada, el pináculo de mis logros. ¿Coincidencia? No lo creo. La vida tiene esas ironías crueles y exquisitas, esas simetrías inesperadas que a menudo revelan verdades más profundas. Respondí con un simple me encantaría. Y así, con esa breve aceptación, comenzó todo, una cadena de eventos que desvelarían las verdaderas caras de mi familia
y el poder silencioso de la observación. Los días previos al viaje estuvieron llenos de un frenesí de mensajes en el grupo familiar que Camila, con su habitual entusiasmo, había creado. Todos opinaban sobre las actividades, los restaurantes de moda que debíamos visitar, las excursiones más emocionantes. Era una avalancha de sugerencias, de planes, de agendas apretadas, cada miembro de la familia intentando imponer su voluntad, su idea de lo que constituía unas vacaciones perfectas, generalmente vinculada a la ostentación y el consumo. Cuando intenté sugerir algunos lugares que conocía bien, obviamente sin mencionar el motivo de mi profundo conocimiento, lugares de belleza natural, pequeños restaurantes auténticos, senderos escondidos, mis mensajes quedaban sepultados bajo la marea de opiniones ajenas, ignorados, como si mis palabras fueran invisibles, mis aportaciones irrelevantes. Mi sobrino político Javier, el esposo de Camila, parecía tener la última palabra en absolutamente todo. Su voz resonaba con una autoridad autoimpuesta, un aire de superioridad que me resultaba vagamente familiar y profundamente irritante. Ya reservé los cuartos en ese hotel nuevo, La Cascada. Dicen que es exclusivo, pero conseguí un descuento corporativo, escribió Javier en el grupo, con un tono de triunfo apenas disimulado, como si hubiera realizado una hazaña digna de aplauso, una victoria personal sobre el sistema. Sonreí para mí misma, una sonrisa irónica que nadie pudo ver. Si él supiera, puedo pagar mi parte del hospedaje, ofrecí en el grupo, a sabiendas de la respuesta que recibiría, un patrón de comportamiento que ya conocía demasiado bien. Era un intento, quizás ingenuo, de ofrecer un poco de dignidad a la situación, de no convertirme en una carga, una muestra de mi independencia que ellos, en su ceguera, interpretarían de otra manera. No te preocupes, tía, nosotros te invitamos. Tú solo preocúpate por disfrutar, respondió Camila con un emoticono de corazón al final, un gesto que en otras circunstancias habría sido dulce, pero que en este contexto sonaba a caridad, a un favor que se me concedía. La invitación era, en realidad, una sutil forma de control, una manera de mantener la percepción de que ellos eran los generosos benefactores, los que podían costear un lujo al que yo, supuestamente, no tendría acceso por mis propios medios. El día del viaje, llegué al punto de encuentro con mi pequeña maleta, una discreta pieza de equipaje, que contrastaba con las ostentosas maletas de marca de mis familiares. Éramos 8 en total en Camila y Javier, mis sobrinos nietos Mateo de 15 años y Sofía de 19, mi sobrino Carlos con su esposa Laura, y para mi sorpresa, los padres de Javier, a quienes apenas conocía, figuras distantes en el árbol genealógico. Me sorprendió, e incluso me dolió, que hubieran invitado a los suegros de Camila, pero no a su propia madre, mi hermana, quien por problemas de salud no podía viajar. Quizás por eso me habían incluido como un reemplazo familiar, una pieza conveniente para llenar un vacío, no por un deseo genuino de mi compañía. Cuando llegamos a los 2 vehículos en los que viajaríamos, la distribución fue automática, casi coreografía, sin una sola pregunta o consideración por mi preferencia. Javier, con su habitual autoridad, se apresuró a dictar las posiciones, sin siquiera mirarme a los ojos, como si yo fuera una pertenencia más a ser acomodada. Tía Elena, tú puedes ir en la parte trasera de nuestra camioneta, así vas más cómoda y puedes dormir si quieres, dijo Javier, mientras organizaba el equipaje, mis maletas lanzadas sin cuidado junto a las suyas, un gesto que denotaba mi lugar en su jerarquía familiar. La frase, pronunciada con una falsa preocupación, implicaba que yo, por mi edad, era una criatura frágil que necesitaba un descanso constante, incapaz de participar activamente en la conversación o de disfrutar el paisaje. No me opuse, la verdad es que la fatiga emocional ya me pesaba, y la idea de un viaje tranquilo, aunque fuera en la parte trasera, no sonaba tan mal. Al menos me permitiría observar la dinámica familiar sin tener que esforzarme por participar en un diálogo vacío. Durante el viaje de 3 horas, intenté participar en las conversaciones, lanzando comentarios o preguntas, pero era como si hablaran a través de mí. Mis palabras se desvanecían en el aire, inaudibles o irrelevantes para ellos. Comentaban sobre inversiones millonarias que habían realizado
sobre el colegio carísimo al que asistían sus hijos, sobre sus últimas vacaciones en Europa, un desfile de ostentación y competencia velada, cada uno intentando superar al otro en sus logros materiales, cuando mencioné, casi de forma impulsiva, que había visitado Barcelona el año pasado para inaugurar. Me detuve en seco, la palabra inaugurar resonando peligrosamente en mi boca. Casi revelo demasiado, el secreto a punto de desbordarse. ¿Inaugurar qué, tía? Sofía, mi sobrina nieta, levantando momentáneamente la vista de su teléfono, una chispa de genuina curiosidad en sus ojos, una rara aparición en medio de tanta superficialidad. Inaugurar mi nueva etapa como jubilada, improvisé rápidamente, una sonrisa forzada en mis labios. Me di un viaje como regalo por mi arduo trabajo de toda una vida. ¡Qué bien que puedas darte esos lujos con tu pensión!, comentó Laura, la esposa de Carlos, con un tono que no supe interpretar si era admiración o lo que me temía. Pura condescendencia, como si mi pensión fuera una limosna que me permitía caprichos ocasionales, no el fruto de una vida de esfuerzo y éxito. A medida que nos acercábamos a Valle Sereno, sentí un nudo en el estómago, una mezcla de anticipación y nerviosismo. Reconocí cada curva del camino, cada mirador panorámico, cada árbol centenario. Y finalmente, allí estaba la cascada, mi hotel, emergiendo entre la exuberante vegetación como una joya arquitectónica que se fundía armoniosamente con el paisaje natural. El edificio principal, majestuoso y elegante, construido con piedra y madera de la región, se alzaba imponente, sus líneas limpias y modernas en perfecta sintonía con la naturaleza circundante. Las cabañas independientes, dispersas estratégicamente por la propiedad, maximizaban la privacidad de cada huésped y ofrecían vistas espectaculares del valle y las montañas. La cascada natural que daba nombre al lugar, con su murmullo constante y relajante, podía escucharse desde cualquier punto de la propiedad, un himno constante a la serenidad. «Es más bonito de lo que parecía en las fotos», exclamó Mateo, mi sobrino nieto, sus ojos brillando con un asombro genuino, la única persona que parecía verdaderamente impresionada por la belleza del lugar. Sin filtros de juicio o de comparación, su exclamación me llenó de un orgullo silencioso, una satisfacción profunda al ver que mi visión había logrado conmover a alguien. Al llegar al lobby, contuve la respiración, una mezcla de emoción y una extraña sensación de surrealismo me invadió. Había estado allí apenas 2 meses antes para una reunión con mi gerente general, Gustavo, revisando los últimos detalles de una nueva campaña de marketing y discutiendo planes de expansión. Pero ahora regresaba como huésped, una situación tan peculiar como fascinante, una oportunidad única para observar mi creación desde una perspectiva diferente, la del cliente. Gustavo, mi leal gerente, estaba en la recepción cuando entramos, su figura impecable y su sonrisa profesional inquebrantable. Nuestras miradas se cruzaron por una fracción de segundo y vi cómo sus ojos se abrieron con una sorpresa apenas disimulada al verme allí, acompañada de mi ruidosa familia. Disimuladamente, llevé mi dedo índice a los labios, un gesto sutil pero inequívoco, pidiéndole silencio, una señal de que mi identidad debía permanecer en secreto. Él, con la inteligencia y la discreción que siempre lo habían caracterizado, comprendió inmediatamente y adoptó una postura aún más profesional. Su voz clara y firme: «Bienvenidos a la cascada. ¿En qué puedo ayudarles?» «Tenemos una reserva a nombre de Javier Méndez», respondió mi sobrino político. Javier, con un tono ligeramente pretencioso, su pecho inflado de orgullo, como si el mero hecho de mencionar su nombre le confiriera un estatus superior. Mientras Javier y Gustavo gestionaban el registro, observé cómo mi familia admiraba el lobby, sus techos, altos que daban una sensación de amplitud y grandeza, la decoración elegante pero cálida que invitaba a la relajación, los inmensos ventanales que ofrecían una vista panorámica casi de postal de las montañas que abrazaban el valle. Me sentí orgullosa. Un orgullo que era un tesoro secreto. Aunque nadie supiera que todo aquello era fruto de mi visión, de mi trabajo incansable y de los sueños compartidos con Roberto. Señor Méndez, tenemos todo listo. 3 suites familiares con vista al valle y una habitación estándar,
explicó Gustavo, consultando su computadora con un profesionalismo impecable. Su mirada furtiva hacia mí, como buscando una señal, una orden que pudiera cambiar la situación. Perfecto, respondió Javier, con una satisfacción evidente en su voz, sin percatarse de la tensión apenas perceptible en el aire. Luego, se volvió hacia nosotros, asumiendo su rol de dictador familiar. Bien, la distribución será así. Laura y Carlos en una suite, mis padres en otra, nosotros con los chicos en la más grande y la tía Elena en la habitación estándar. Hubo un momento de silencio incómodo, un murmullo apenas audible de sorpresa. Incluso los padres de Javier, que solían ser tan serviles a sus decisiones, intercambiaron miradas de desaprobación, un atisbo de vergüenza asomando en sus rostros. ¿No habría otra suite disponible para la señora?, preguntó Gustavo, mirándome de reojo, su voz baja y cargada de una preocupación genuina, ofreciéndome una salida, una oportunidad para revertir la situación. Sabía que él haría cualquier cosa para asegurar mi comodidad, para corregir lo que, a sus ojos, era una injusticia flagrante. Las suites son costosas, y ya hicimos el esfuerzo de invitar a todos, respondió Javier en voz baja, con un tono que buscaba ser discreto, pero que era perfectamente audible para mí. Una excusa patética para su tacañería y su falta de consideración. Además, la habitación estándar de este hotel sigue siendo mejor que muchos otros lugares, añadió, como si eso justificara su decisión, como si la calidad base del hotel compensara la falta de respeto en la asignación. No te preocupes, intervine con una tranquilidad que sorprendió a todos. Una sonrisa serena en mis labios, mientras Gustavo me lanzaba una mirada que claramente decía, puedo cambiar esto ahora mismo. Pero negué sutilmente con la cabeza, mis ojos transmitiéndole mi decisión silenciosa. Quería ver hasta dónde llegaba la situación, quería observar sus reacciones, sus excusas, sus verdaderas prioridades. Estaré perfectamente bien en cualquier habitación, aseguré, mi voz firme, sin atisbo de resentimiento. La habitación estándar está en el área norte. Es más tranquila, explicó Gustavo, siguiéndome la corriente con una maestría que solo los años de experiencia en hotelería pueden otorgar. Un guiño apenas perceptible en sus ojos, demostrando que entendía mi juego. Lo que no mencionó, obviamente, es que el área norte era originalmente el edificio de servicios, el lugar donde se guardaban los insumos, donde se realizaban las tareas de lavandería y mantenimiento, que habíamos remodelado con esfuerzo para crear habitaciones adicionales, funcionales y limpias, sí, pero carentes de la vista panorámica y los lujos que ofrecían las suites. Irónicamente, yo misma había decidido llamarlas estándar en lugar de económicas, para no hacerlas sentir menos atractivas. Una muestra de mi constante búsqueda por dignificar cada aspecto de mi negocio. Mientras caminábamos hacia nuestras habitaciones, observé cómo los demás admiraban los pasillos decorados con artesanías locales, piezas únicas que yo misma había seleccionado con esmero en mis viajes por la región, cada una contando una historia, cada una vibrando con el alma del lugar. Veía sus ojos pasar por las obras de arte, las texturas de los muros, las plantas meticulosamente dispuestas, pero sabía que solo apreciaban la estética superficial, no la profunda conexión que yo sentía con cada elemento, el esfuerzo detrás de cada detalle. Mi camino se separó del grupo principal cuando un empleado, siguiendo las instrucciones silenciosas de Gustavo, me indicó que debía tomar otro pasillo, uno que se dirigía hacia el área norte, un corredor más austero, menos iluminado. ¿Tan lejos te toca, tía?, preguntó Mateo, mi sobrino nieto, con una genuina preocupación que me conmovió, sus ojos grandes y expresivos reflejando una inocencia que contrastaba con la frialdad de los adultos. Su voz fue un bálsamo en medio de tanto desdén. No te preocupes, cariño. A mi edad aprecio la tranquilidad y además me encanta explorar nuevos caminos, respondí, guiñándole un ojo. Una sonrisa que iba más allá de las palabras, una conexión silenciosa entre dos almas que veían el mundo con otros ojos. Mi habitation, al abrir la puerta, era exactamente como la había diseñado, funcional, limpia, con todo lo necesario para una estancia cómoda, pero, sin duda, la categoría más básica del hotel.
Una cama individual en lugar de la suntuosa king size de las suites. Una ventana pequeña con vista al estacionamiento en lugar de los inmensos ventanales que ofrecían la majestuosa vista del valle. Y un baño simple, con una ducha modesta. En lugar de los lujosos spas privados de las suites, con sus jacuzzis y duchas de lluvia. Dejé mi maleta en el suelo, con un suave golpe que resonó en el silencio, y me senté en el borde de la cama. No molesta, sino fascinada por lo reveladora que estaba siendo. Esta experiencia, por la claridad con la que se desnudaban las verdaderas prioridades de mi familia, apenas tuve tiempo de refrescarme, de quitarme el polvo del viaje y de asimilar la situación. Cuando mi teléfono sonó, interrumpiendo la quietud, era un mensaje de Gustavo An, señora Elena. ¿Podemos hablar un momento? Is urgent. Su tono, a pesar de la formalidad, denotaba una preocupación que no pasó desapercibida para mí. Sabía lo que venía, la indignación que sentía por la forma en que su jefa, la fundadora de todo aquello, estaba siendo tratada. Nos encontramos en un rincón discreto del jardín, un pequeño oasis de paz donde el suave murmullo de la cascada apenas alcanzaba a disimular la tensión en el aire. Gustavo estaba visiblemente incómodo. Su rostro, normalmente impasible, revelaba una mezcla de indignación y preocupación. Sus manos inquietas, gesticulando nerviosamente, mientras me miraba con una intensidad que casi me traspasaba. Señora Elena, comenzó, su voz apenas un susurro, cargado de urgencia. Esto es inaceptable. No puedo permitir que usted, la fundadora y propietaria de esta maravilla, esté en una habitación estándar mientras su familia disfruta de nuestras mejores suites. Puedo cambiar su habitación inmediatamente, asignarle la suite presidencial, si así lo desea. Is on Aldridge. Una falta de respeto que me llena de vergüenza. Sus palabras, aunque reconfortantes por la lealtad que demostraban, no me sorprendieron. Gustavo siempre había sido más que un empleado. Era un confidente, un amigo, alguien que compartía mi visión y mi pasión por este negocio que habíamos construido juntos. Su indignación era un espejo de la mía, pero mi propósito era diferente, más profundo que la mera comodidad. No, Gustavo, respondí, mi voz serena y firme, mis ojos fijos en los suyos, transmitiendo una convicción inquebrantable. Quiero que mantengas mi identidad en secreto por ahora. Es crucial para lo que pretendo lograr aquí. Él frunció el ceño, su confusión. Evidente, aunque no se atrevió a cuestionar directamente mi decisión, pero, señora, su familia la puso en una habitación de servicio adaptada, prácticamente un cuarto para el personal, mientras ellos se regodean en el lujo de nuestras suites más exclusivas. ¿Cómo puede soportarlo? A veces, Gustavo, expliqué, con una sabiduría que solo los años y las experiencias agridulces pueden otorgar, es necesario observar cómo actúan las personas cuando no saben quién eres realmente, cuando creen que no tienen nada que ganar o perder contigo. No es venganza lo que busco, Gustavo. No anhelo verlos humillados. Lo que busco es entendimiento, una comprensión genuina de la fibra moral de aquellos que se llaman mi familia. Él asintió lentamente, una luz de comprensión asomando en sus ojos, su lealtad reafirmada. Como usted diga, señora, respondió, aún un poco inconforme, pero resignado a mi voluntad. ¿Hay algo más que pueda hacer por usted? Ah, sí, dije, una sonrisa sutil asomando en mis labios. Asegúrate de que el servicio sea impecable para todos, absolutamente todos, incluida yo misma, pero sin preferencias especiales, sin lujos adicionales para mí. Quiero la experiencia auténtica, quiero vivir lo que cada huésped, sin importar su estatus, vive en la cascada. Esa noche nos reunimos para cenar en el restaurante principal del hotel, un espacio que era el verdadero corazón de la cascada, y para mí, mi mayo era orgullo. Respiré profundamente antes de entrar, preparándome mentalmente para lo que sería mi primera cena con la familia después de tantos años de ausencia y de esa distancia emocional que se había gestado entre nosotros. El restaurante, con su techo de cristal que permitía contemplar las estrellas titilantes en el firmamento andino, la cascada iluminada como un telón de fondo mágico que creaba una atmósfera de ensueño, y una carta que fusionaba lo mejor de la gastronomía local
con toques internacionales. Era una obra de arte culinaria y arquitectónica. Cada platillo era una experiencia, cada sabor una sinfonía. Me senté en el lugar que habían designado para mí, en una esquina discreta, casi como una añadidura a la mesa principal, una figura periférica en su drama familiar, un asiento que confirmaba mi lugar, a sus ojos, como la tía pobre a la que se le hacía un favor. La conversación fluyó a mi alrededor, burbujeante y superficial, dominada principalmente por Javier y Camila, quienes no paraban de hablar sobre sus logros profesionales, sus inversiones geniales y las proezas académicas y extracurriculares de sus hijos. Sofía está aplicando para universidades en el extranjero. Tía, comentó Camila con un orgullo que casi rayaba en la arrogancia. Con sus calificaciones, seguramente entrará en una de las mejores, de esas que solo aceptan a genios. ¿Y yo?, añadió Javier, sirviéndose más vino con un gesto grandilocuente. Estoy invirtiendo en un nuevo desarrollo inmobiliario que promete retornos extraordinarios al negocio de la década. Era un desfile de vanidades, una competencia silenciosa por ver quién mostraba más éxito. ¿Y tú, tía Elena? ¿Cómo te va con tu jubilación?, preguntó Carlos, mi sobrino, en lo que pareció un intento genuino por incluirme, una pequeña chispa de humanidad en medio de tanta egolatría. Me va tranquilamente, respondí, con una sonrisa apacible. Después de tantos años en la hotelería, aprendí a valorar las cosas simples, la paz interior por encima del bullicio de la ambición. Leticia siempre fue conformista, comentó Camila a Laura en voz baja, pero lo suficientemente audible para que yo escuchara cada palabra, cada matiz de desprecio. Podría haber hecho más con su vida, pero se fue del país y terminó trabajando en hoteles. ¿Quién sabe en qué tipo de hoteles? Al menos está bien para su edad, respondió Laura con ese tono condescendiente que ya me estaba resultando familiar, un eco de la lástima que creían sentir por mí, una piedad envenenada. Bebí un sorbo de agua, mis ojos fijos en la escena que se desarrollaba ante mí, absorbiendo cada gesto, cada palabra, cada expresión. Fue entonces cuando el sommelier, con su atuendo impecable y su sonrisa profesional, se acercó a la mesa con una botella de vino que reconocí inmediatamente. Era una edición limitada, un Malbec excepcional que había adquirido específicamente para el restaurante durante mi último viaje a Argentina. Un vino que representaba la esencia de la calidad y el buen gusto que siempre buscaba en mis propiedades. Este vino es una cortesía para la mesa, señores, anunció el sommelier, su voz resonando con un tono de solemnidad. Una elección de la casa para celebrar su reunión familiar. Vaya, deben haberse dado cuenta de quién soy, murmuró Javier con una suficiencia ridícula, inflándose de orgullo, atribuyéndose el mérito de un gesto que él creía destinado a su supuesto estatus. No pude evitar una sonrisa discreta, casi imperceptible. Si tan solo supiera la verdad detrás de esa cortesía. Durante el postre, un exquisito soufflé de chocolate que era una especialidad del chef, Mateo, mi sobrino nieto, se cambió de lugar para sentarse junto a mí. Su presencia era un bálsamo, un respiro en medio de la asfixiante superficialidad que me rodeaba. Tía, ¿es verdad que viviste en muchos países?, me preguntó con un genuino interés, sus ojos brillando con una curiosidad que no había visto en ningún otro miembro de la familia. Sí, cariño, respondí, con una calidez que hacía mucho no sentía. He estado en más de 30 países a lo largo de mi vida, explorando, aprendiendo, viviendo. ¿Y cómo es? Yo quiero viajar también, pero papá dice que primero debo estudiar algo rentable, algo que dé dinero, no que me haga feliz, añadió con un tono de resignación que me partió el alma. Nuestra conversación fue la única auténtica de toda la noche. Un oasis en medio del desierto de la vanidad. Mientras los demás seguían presumiendo y comparando posesiones materiales, la marca de sus coches, el tamaño de sus casas, la exclusividad de sus clubes, Mateo y yo hablamos de sueños, de lugares lejanos que esperaban ser descubiertos, de posibilidades infinitas que trascendían el dinero y el estatus. Regresé a mi habitación estándar con una mezcla de emociones intensas. Por un lado, me entristecía profundamente ver
en lo que se había convertido mi familia. Personas que medían su valor y el de los demás por las apariencias, por las posesiones, por el tamaño de sus cuentas. Por otro lado, Mateo me daba esperanza. Su curiosidad genuina y su corazón abierto eran un rayo de luz en la oscuridad, una promesa de que no todo estaba perdido. Sentada en el borde de mi cama individual, en esa habitación modesta con vista al estacionamiento, tomé mi teléfono y marqué un número familiar, el de Gustavo. La oscuridad de la noche me envolvía, pero una claridad mental y emocional se había apoderado de mí. Gustavo, soy yo, dije, mi voz baja pero firme. Paraman, necesito que preparen algo especial, algo que no busqué humillar, sino iluminar. Mientras miraba por la pequeña ventana, viendo los autos estacionados en lugar de la majestuosa vista del valle que yo misma había valorado tanto al diseñar las suites, sentí una extraña paz. No estaba allí para buscar venganza, ni para humillar a nadie, ni para restregarles mi éxito en la cara. Estaba allí para entender, para desentrañar los hilos de su comportamiento. Y quizás, solo quizás, para enseñarles una lección sobre el verdadero valor de las personas. Más allá de lo que poseen o aparentan, una lección que trascendiera las etiquetas y las superficialidades. Mañana sería un nuevo día. Y tenía un plan que no buscaba herir, sino iluminar, despertar, abrir los ojos a una realidad más profunda. Amanecí antes que el sol, una costumbre arraigada en mí después de décadas trabajando en hotelería. Una disciplina que se había convertido en parte de mi ser. Hay algo mágico en ver como un hotel despierta, como el personal comienza a moverse silenciosamente en la penumbra, preparando cada detalle para que cuando los huéspedes abran sus ojos, el mundo parezca perfectamente ordenado, como si la magia ocurriera por sí sola, sin esfuerzo, sin la ardua labor de cientos de manos invisibles. Salí de mi habitación y caminé por los pasillos desiertos, el eco de mis pasos resonando suavemente hasta llegar a la cocina, el corazón palpitante del hotel. Entré sin llamar, con la naturalidad de quien entra a su propia casa como lo había hecho cientos de veces en mis otras propiedades. Un gesto que revelaba mi verdadera conexión con el lugar. El chef Antonio, un genio culinario que había trabajado conmigo desde la mismísima inauguración de la cascada, estaba supervisando los preparativos del desayuno. Su figura imponente moviéndose con agilidad entre los fogones, el aroma del café recién hecho y el pan horneado llenando el aire. Al verme, casi deja caer la taza de café que sostenía. Sus ojos, redondos de sorpresa, una mezcla de asombro y reverencia en su mirada. Señora Elena, no sabíamos que estaba hospedada con nosotros. Es un honor, un placer tenerla aquí. Su voz, un susurro de incredulidad, demostraba la profundidad de su respeto y el asombro por mi presencia inesperada. Buenos días, Antonio, respondí con una sonrisa, sirviéndome una taza del café especial que importábamos directamente de Colombia, un grano de altísima calidad que yo misma había seleccionado. Sí, estoy aquí, con mi familia, pero ellos no saben quién soy realmente. Prefiero mantenerlo así por ahora. Le expliqué la situación con calma y detalle, mi voz baja para no ser escuchada por el personal que comenzaba a llegar. Antonio escuchó con atención, asintiendo ocasionalmente, su expresión oscilando entre la incredulidad y la indignación, sus cejas fruncidas en señal de desaprobación. Entonces la pusieron en una habitación estándar, dijo, sus ojos clavados en mí, como si no pudiera creer lo que oía. A usted, la dueña de todo esto, la vida tiene un sentido del humor peculiar, ¿no crees, Antonio? Respondí con una sonrisa serena. El humor, una forma de procesar la ironía. Pero no estoy molesta. Al contrario, estoy observando, aprendiendo. ¿Puedo preguntar qué es lo especial que quiere preparar para hoy? Inquirió, su curiosidad teñida de complicidad. Le expliqué mi plan. Algo sutil, algo que no buscaba humillar o exponer a mi familia de forma grosera, sino algo que suavemente les hiciera ver más allá de las apariencias, que les mostrara el valor de lo que no es ostentoso, lo que no grita riqueza. Antonio asintió,
comprendiendo perfectamente la sutileza de mi estrategia. Su genio culinario ya maquinando cómo materializar mi visión. Terminé mi café, saboreando cada sorbo, y salí a caminar por los jardines mientras el hotel comenzaba a cobrar vida a mi alrededor, despertando con el sol naciente. Algunos empleados que me habían visto en visitas anteriores me reconocieron y tuve que pedirles discretamente, con una mirada y un gesto sutil, que mantuvieran mi identidad en secreto, que actuaran con normalidad. Me resultaba curiosamente liberador ser tratada como una huésped, aunque fuera la huésped de la habitación estándar, la que no recibía atención especial. Era una oportunidad para experimentar mi propio hotel desde una perspectiva diferente, para asegurarme de que la calidad y el servicio que tanto pregonábamos eran consistentes en todos los niveles. Observé cómo los jardineros cuidaban las flores con el mismo esmero que yo misma ponía en cada detalle, como el personal de limpieza se movía con eficiencia silenciosa, todo funcionando como una sinfonía perfectamente orquestada, un testimonio del arduo trabajo y la dedicación de mi equipo. Para cuando regresé al restaurante para el desayuno buffet, mi familia ya estaba allí, ocupando la mejor mesa junto a los inmensos ventanales que ofrecían la vista más espectacular del valle. El sol de la mañana bañando sus rostros. Me acerqué y tomé el único asiento disponible, nuevamente en la esquina, un lugar que me confirmaba como un apéndice en su reunión, no como una parte integral. Buenos días, tía Elena, saludó Mateo, el único que parecía genuinamente contento de verme, sus ojos brillando con una calidez que me reconfortaba. ¿Te levantaste temprano? Viejos hábitos, respondí, con una sonrisa cómplice. Siempre me ha gustado ver el amanecer. Es un espectáculo que nunca deja de maravillarme. Deberías haber visto el amanecer desde nuestra suite, comentó Camila, mientras se servía fruta fresca de la estación, su voz llena de un orgullo apenas disimulado. La vista es espectacular. Las montañas se tiñen de rosa y naranja. Es realmente impresionante. Me lo imagino, dije simplemente, sirviéndome un poco de los huevos que Antonio había preparado especialmente para mí, un detalle que nadie más sabía, un secreto compartido entre nosotros. Durante el desayuno, Javier, con su aire de director de orquesta, anunció el itinerario del día, su voz resonando con autoridad. Primero, visitarían el spa del hotel, un lugar de lujo y relajación que, por supuesto, él había negociado a un precio especial. Luego, harían una excursión a una cascada cercana. La ironía de que la cascada que daba nombre a mi hotel, esa maravilla natural que había sido la inspiración para todo, fuera ahora el destino de su excursión. Y finalmente tendrían tiempo libre antes de la cena, especial que él, con gran pompa, había reservado. Tía Elena, el spa puede ser muy relajante para tus dolores de edad, sugirió Laura con esa falsa preocupación que ya me resultaba tan familiar. Pero es un poco costoso, así que entenderemos si prefieres descansar en tu habitación, nadie te culpará por ello. Su mensaje era claro, no esperaban que yo participara en las actividades costosas. Gracias por la sugerencia, respondí tranquilamente, mi voz firme, sin atisbo de resentimiento. Creo que daré un paseo por los alrededores. Me gustaría explorar la naturaleza. Siempre me ha gustado descubrir nuevos senderos. Como quieras, respondió Camila, intercambiando una mirada de complicidad con su esposo, como si mi decisión confirmara su percepción de mi condición económica. Después del desayuno, observé cómo mi familia se dirigía al spa, sus figuras desapareciendo por el pasillo principal, mientras yo tomaba un camino diferente, uno que me llevaría a los entresijos de mi propio hotel. Recorrí los pasillos de servicio, las áreas de mantenimiento, la lavandería, el corazón operativo del lugar. Cada espacio de mi hotel tenía mi sello personal, incluso aquellos que los huéspedes nunca veían. Los lugares donde la magia realmente sucedía. Conversé brevemente con los empleados, quienes me saludaban con un respeto disimulado, siguiendo las instrucciones de Gustavo, sus ojos brillando con una lealtad que me conmovía profundamente. Cuando estaba en el jardín posterior, un santuario de paz y belleza que yo misma había diseñado, admirando cómo los jardineros mantenían los senderos exactamente como yo los había concebido, con cada planta y cada piedra en su lugar perfecto,
escuché una voz familiar detrás de mí. «Tía Elena, ¿qué haces aquí sola?». Era Mateo, quien evidentemente había decidido no unirse a la sesión de spa familiar, una elección que no me sorprendió, conociendo su espíritu inquisitivo y su aversión a la superficialidad. Su presencia era un regalo, inesperado, una oportunidad para una conexión genuina. Explorando, como dije, respondí, una sonrisa en mis labios. ¿Y tú? ¿No te interesa el spa? Prefiero conocer lugares nuevos, tía, que estar encerrado en una sala de masajes, respondió pateando una pequeña piedrita con el pie, su mirada en el horizonte. Además, mis padres solo hablan de dinero y negocios últimamente. Es aburrido. ¿Te gustaría acompañarme en mi exploración? Creo que podríamos encontrar cosas interesantes. Su rostro se iluminó con una sonrisa genuina, una expresión de pura alegría y expectación que me llenó el corazón de ternura. Me encantaría, Mateo, dije, y así, juntos, nos aventuramos por los senderos que rodeaban el hotel, caminos que yo conocía como la palma de mi mano. Le mostré lugares que los huéspedes rara vez descubrían en un mirador escondido que ofrecía una vista privilegiada del valle. Un pequeño estanque con peces de colores que brillaban bajo el sol, un árbol centenario que había insistido en preservar durante la construcción, a pesar de las objeciones de los ingenieros. ¿Cómo sabes tanto de este lugar, tía?, preguntó Mateo con una curiosidad que me conmovió, sus ojos grandes y penetrantes fijos en mí. Digamos que la hotelería fue mi vida durante muchos años, respondí, con una verdad a medias que era suficiente por ahora. Aprendí a apreciar los detalles, a ver la belleza en lo que otros ignoran. Nos sentamos en un banco rústico que ofrecía una vista privilegiada del valle, el aire puro y fresco acariciando nuestros rostros, el sonido lejano de la cascada, una melodía suave. Mateo me contó sobre su pasión por la fotografía, algo que sus padres consideraban un simple pasatiempo, no una carrera real, una pérdida de tiempo. Me mostró algunas fotos en su teléfono, y su talento era innegable, una habilidad innata para capturar momentos y luz, para ver la belleza donde otros solo veían lo ordinario. El mundo necesita más belleza y menos codicia, Mateo, le dije. Mis palabras cargadas de una profunda convicción. Nunca subestimes el valor de crear algo que haga sentir a las personas, algo que despierte sus emociones, que les conecte con la esencia de la vida. Mis padres dicen que primero necesito asegurar mi futuro económico, que el arte no paga las cuentas, respondió con un suspiro de resignación, el peso de las expectativas paternas aplastando sus sueños. El dinero es una herramienta, Mateo, no un fin en sí mismo, le expliqué, con la voz suave, pero firme. Lo he visto una y otra vez en mi vida. Hay personas con todo el dinero del mundo que viven en una pobreza espiritual abrumadora, vacías por dentro, persiguiendo una riqueza que nunca la satisface. La verdadera riqueza está en la pasión, en la creatividad, en la capacidad de amar lo que haces. ¿Cómo tú lograste viajar tanto si solo trabajabas en hoteles?, preguntó con una genuina curiosidad que me hizo dudar, la verdad a punto de brotar de mis labios. Estuve a punto de revelarle la verdad, de contarle mi historia completa, de desvelar el secreto que guardaba con tanto celo, pero sentí que aún no era el momento adecuado, que la revelación debía venir de una manera diferente, con un impacto mayor. Aprendí a valorar las experiencias por encima de las posesiones, le respondí con una sonrisa en mis labios. Y cuando trabajas en hotelería internacional, las oportunidades de viajar aparecen, se presentan solas, como regalos inesperados. Nuestra conversación fue interrumpida por un mensaje en su teléfono. Es mamá, dijo Mateo, su rostro un poco tensa. Dice que volvamos para almorzar. Supongo que ya terminaron con su relax en el spa. Durante el almuerzo, noté un cambio sutil pero palpable en la dinámica familiar. Javier y Camila parecían tensos, intercambiando miradas nerviosas y mensajes discretos. Una sombra de preocupación ensombreciendo sus rostros. Los padres de Javier, por otro lado, comentaban lo lujoso que era todo, sus ojos brillantes con una admiración que rayaba en la envidia, mientras Carlos y Laura parecían disfrutar genuinamente de la experiencia, ajenos a la tensión que se cocinaba bajo la superficie. Fue durante el postre, mientras disfrutábamos de una selección de frutas exóticas y dulces regionales, cuando la conversación tomó un giro inesperado.
un cambio de rumbo que nadie anticipaba. Vamos a tener que recortar algunas actividades del viaje, anunció Javier abruptamente, su voz cargada de una resignación que no le era habitual. Hubo un problema con un cliente importante y necesito reservar fondos para resolverlo cuando volvamos. Es una situación delicada que requiere mi atención inmediata. ¿Es grave?, preguntó Carlos, su voz teñida de preocupación, percibiendo la gravedad en el tono de Javier. Manejable, pero implica un ajuste en nuestros gastos por ahora, respondió Javier, visiblemente incómodo, evitando el contacto visual con cualquiera de nosotros. Pensábamos hacer una excursión en helicóptero mañana, pero quizás sea mejor dejarlo para otra ocasión, añadió Camila, con un tono que denotaba frustración, su sueño de la foto perfecta desde el aire desvaneciéndose. Luego ambos me miraron, una mirada que reconocí al instante, una súbita necesidad que se transformaba en una oportunidad para ellos. Sentí lo que venía antes de que lo dijeran. El aire se cargó de una anticipación incómoda. Tía Elena, comenzó Camila, con un tono artificialmente dulce, casi empalagoso. Estábamos pensando, ya que todos estamos ajustando nuestros gastos, tal vez podrías colaborar un poco con los costos del viaje. Después de todo, estás disfrutando del hotel y las comidas, ¿no es así? Hubo un silencio incómodo en la mesa, tan denso que casi se podía cortar con un cuchillo. Incluso los padres de Javier, que solían ser tan complacientes, parecieron sorprendidos por la descarada sugerencia, sus ojos grandes de asombro. Por supuesto, respondí tranquilamente, mi voz firme y serena sin atisbo sorpresa en mi rostro. ¿Cuánto consideran adecuado? Camila mencionó una cifra que, irónicamente, era aproximadamente lo que cobrábamos por una noche en la suite presidencial, la única categoría superior a las que ellos ocupaban, el colmo de la desfachatez. No hay problema, dije, con una sonrisa en mis labios. Lo resolveremos esta noche. El resto del día transcurrió con un ambiente ligeramente tenso, una capa de incomodidad flotando sobre nuestras interacciones, mientras mi familia se dispersaba para diversas actividades. Javier y Carlos a jugar golf, Camila y Laura a las tiendas de souvenirs del hotel, los padres de Javier a descansar en sus suites. Yo me reuní brevemente con Gustavo para afinar los detalles de lo que sucedería esa noche. No buscaba una confrontación dramática, ni una revelación escandalosa que los dejara en ridículo. Lo que anhelaba era un momento de claridad, un espacio para la verdad y quizás una oportunidad para una conexión auténtica, para reconstruir los puentes que el tiempo y las apariencias habían derribado. Quería que la verdad se revelara con la elegancia y la dignidad que mi negocio representaba. A las 7 en punto, nos reunimos en el restaurante principal para la cena especial que Javier, con su habitual grandilocuencia, había reservado. La mesa estaba impecablemente decorada con flores frescas y velas que creaban un ambiente íntimo y mágico. Ubicada en el área exclusiva junto a la cascada iluminada, el sonido del agua, cayendo una sinfonía relajante. Cuando nos sentamos, noté que habían colocado una botella de champán de alta gama, una etiqueta que Javier no pudo evitar reconocer. Esto no estaba incluido, murmuró Javier al camarero, visiblemente preocupado por el costo adicional, sus ojos escaneando la factura mentalmente. Es cortesía de la casa, señor, respondió el camarero con profesionalismo, una sonrisa sutil en sus labios, cumpliendo al pie de la letra las instrucciones de Gustavo. La cena comenzó con normalidad, aunque con una cierta tensión subyacente debido a la conversación sobre el dinero durante el almuerzo. A mitad del plato principal, Gustavo apareció en el restaurante, vestido impecablemente con su traje de gerente, su presencia irradiando autoridad y profesionalismo. Se acercó a nuestra mesa con una sonrisa cordial, deteniéndose a unos pocos pasos. Buenas noches, estimados huéspedes, dijo Gustavo, su voz resonando con una amabilidad estudiada, pero sincera. Espero que estén disfrutando de su estancia en la cascada. Todo está maravilloso, Gustavo, respondió Javier, adoptando instantáneamente su tono de hombre importante, el dueño de la situación, como si su opinión fuera la más relevante. Me alegra escucharlo. Esta noche tenemos algo muy especial preparado para ustedes. Es un honor para nosotros anunciar que contamos con la presencia de alguien muy importante en nuestro hotel,
una persona cuya visión y trabajo han hecho posible que este lugar exista. Vaikomo. Mi familia miraba alrededor, sus cabezas girando en todas direcciones, esperando ver alguna celebridad, algún político influyente, alguien que justificara tanta pompa. Javier incluso se acomodó la corbata, preparándose para una presentación importante, listo para saludar y estrechar la mano de la figura relevante. La cascada es un proyecto que nació hace 5 años, fruto de la visión inquebrantable de una persona extraordinaria, continuó Gustavo, su voz elevándose ligeramente para captar la atención de todos en el restaurante. Alguien que comenzó desde abajo en la industria hotelera, que limpió habitaciones, sirvió mesas con humildad y determinación, y con una visión clara y una voluntad de hierro. Construyó una de las cadenas boutique más exclusivas y respetadas de todo el continente. Camila miró a Javier con una expresión de confusión, sus cejas fruncidas, tratando de descifrar quién podría ser esa persona. Los demás seguían buscando con la mirada a la figura importante, sus ojos escudriñando el restaurante, esperando ver a alguien entrar por la puerta principal. Solo Mateo me miraba fijamente, sus ojos grandes y penetrantes, como si comenzara a conectar los puntos, una chispa de reconocimiento asomando en su mirada inteligente. La verdad, aunque todavía no expresada, comenzaba a flotar en el aire, tangible y poderosa. Es un honor para mí presentarles a la propietaria y fundadora de La Cascada y del grupo Montero Hoteles Boutique, la señora Elena Montero, anunció Gustavo, extendiendo su mano hacia mí, invitándome a levantarme. Lo hice con calma, mi corazón latiendo con una mezcla de emoción y serenidad, observando cómo la comprensión transformaba gradualmente los rostros de mi familia. Primero confusión, luego incredulidad, finalmente una mezcla de vergüenza y sorpresa. Gracias, Gustavo, dije con voz serena, mi mirada abarcando a mi familia y al personal del hotel. Y gracias a todo el personal que hace posible que La Cascada sea lo que es hoy, un lugar donde cada huésped se siente en casa, donde la excelencia es la norma y la calidez es el alma. El silencio en nuestra mesa contrastaba drásticamente con el suave murmullo del resto del restaurante, donde algunos empleados y huéspedes que sí conocían mi identidad se habían acercado discretamente, algunos aplaudiendo, otros simplemente sonriendo con respeto y admiración. «Tía, ¿tú eres la dueña?», balbuceó Camila, su rostro pálido, sus ojos grandes de asombro, la voz apenas un hilo. «Así es», respondí simplemente, volviendo a sentarme, mi mirada tranquila y directa. «Pero dijiste que trabajabas en hoteles», intervino Carlos, visiblemente confundido, su mente luchando por conciliar la imagen que tenía de mí con la realidad que se desvelaba ante él. «Y es cierto», aclaré sin arrogancia, mi voz suave, pero firme. «Trabajo en hoteles a los míos», una verdad que ahora, pronunciada en voz alta, resonaba con una fuerza innegable. Roberto y yo construimos este negocio juntos durante años, ladrillo a ladrillo, sueño a sueño. Cuando él falleció, a pesar del inmenso dolor y las dudas de muchos, continué expandiéndolo, honrando su legado y haciendo crecer nuestra visión compartida. Javier parecía haber perdido la capacidad de hablar, su rostro una máscara de incredulidad y vergüenza, su habitual jactancia completamente desvanecida. Su padre le dio un codazo suave, instándolo a decir algo, a reaccionar. «Elena, nosotros no sabíamos», comenzó el padre de Javier sus palabras, tropezando si hubiéramos. «Si hubieran sabido, me habrían dado la mejor suite, ¿verdad?». «Lo sé», completé su frase, mis ojos fijos en los suyos, una verdad ineludible en mis palabras. «Pero entonces no habría descubierto quiénes son realmente, ni qué valor le dan a las personas más allá de sus apariencias. Esto es increíble», exclamó Mateo, con un genuino entusiasmo, su voz llena de admiración, completamente ajeno a la tensión que impregnaba el ambiente. «Con razón sabías todos esos lugares secretos del hotel, tía, los senderos ocultos, los rincones especiales. Siempre fuiste la dueña». Gustavo se retiró discretamente, con una sonrisa de satisfacción en sus labios, dejándonos el espacio para nuestra conversación familiar, para que la verdad se digiriera y sus implicaciones se asimilaran.
Los platos principales fueron retirados con eficiencia silenciosa. Y un momento después, los meseros sirvieron el postre, un exquisito soufflé de chocolate, mi favorito, que Antonio había preparado especialmente para la ocasión, una dulce ironía en medio de la amargura de la revelación. Propongo un brindis, dije, levantando mi copa de champán, el cristal tintineando suavemente en el aire, por los reencuentros, por las segundas impresiones y por las verdades que nos hacen crecer, por la honestidad que finalmente nos libera. Brindamos en un silencio cargado de emociones contradictorias a vergüenza, sorpresa, admiración, incredulidad, pero también un atisbo de esperanza por lo que el futuro podría deparar. Después de unos momentos pedí amablemente, mi voz suave, pero firme, ¿les importaría si hablamos en privado después de la cena? Creo que tenemos mucho que conversar, mucho que aclarar, mucho que sanar. Una hora más tarde, nos reunimos en la sala privada junto a la biblioteca del hotel, un espacio que era un santuario personal para mí, cargado de recuerdos y de la esencia de Roberto. Era un lugar acogedor, con sofás cómodos que invitaban al sosiego, iluminación tenue que creaba una atmósfera íntima y una chimenea encendida que crepitaba suavemente, llenando el ambiente con un calor reconfortante. Había elegido este lugar específicamente porque era donde me sentía más cercana a Roberto, donde su espíritu parecía impregnar cada rincón. Juntos habíamos diseñado cada detalle de este espacio, desde la selección de los libros hasta la disposición de los muebles, cada elemento un testimonio de nuestro amor y nuestra visión compartida. Antes de que digan algo, comencé, mi voz tranquila pero firme, una autoridad suave que emanaba de mi ser. Quiero que sepan que no estoy molesta, no siento rencor, ni busco avergonzarlos. Solo quería entender cómo eran realmente, sin la influencia que el dinero o el estatus pudieran ejercer, sin la máscara que suelen usar en sociedad. ¿Por qué nunca nos dijiste lo exitosa que eras?, preguntó Camila. Su voz apenas un susurro, aún pareciendo afectada, su rostro pálido de vergüenza. La pregunta flotaba en el aire, cargada de reproche y de una incomprensión que yo, en mi silencio, había cultivado. Porque ¿me lo preguntaron alguna vez con genuino interés? Respondí, mi mirada fija en ella, sin una pizca de juicio, solo la cruda verdad. Cada vez que hablábamos, solo contaban sus logros, sus adquisiciones, sus viajes de lujo. Cuando yo mencionaba mi trabajo, cambiaban rápidamente de tema, desinteresados, como si mis actividades fueran insignificantes comparadas con las suyas. Ustedes estaban tan ocupados presumiendo que no dejaron espacio para mi verdad. Hubo un silencio incómodo, tan pesado que casi se podía tocar, un reconocimiento tácito de la verdad de mis palabras. Era verdad, y todos lo sabían. La culpa y la vergüenza se reflejaban en sus rostros. Lo siento, tía, dijo Carlos finalmente, su voz quebrada, sus ojos fijos en el suelo. Creo que todos asumimos que como te fuiste del país y no presumías de nada, no habías logrado mucho, que habías fracasado o que tu vida era mediocre. El éxito no siempre necesita ser anunciado a gritos, respondí, con una suavidad que contrastaba con la dureza de la lección. A veces, las personas más exitosas, las que construyen imperios de verdad, son las más silenciosas sobre sus logros, porque su valor no reside en la aprobación ajena, sino en la satisfacción interna de haber creado algo significativo. Estoy realmente apenada por cómo te tratamos, tía, admitió Camila, su voz embargada por lo que parecía ser una sinceridad genuina, las lágrimas asomando en sus ojos. La habitación, la forma en que te ignoramos, la manera en que te relegamos a un segundo plano. No hay excusa para nuestra ceguera y nuestra crueldad. No me malinterpreten. Intervine, levantando una mano en señal de pausa, mis ojos suaves, pero firmes. No hice esto para hacerlos sentir mal. No es mi objetivo verlos sufriendo. Lo hice porque quería conocerlos realmente, sin las máscaras, sin las pretensiones, y porque creo que hay una lección importante aquí, una lección que todos podemos aprender. El valor de una persona no está en lo que posee, en las marcas que viste o en el tamaño de su casa, continué, mi voz resonando con una verdad innegable. Está en cómo trata a los demás, especialmente a aquellos de quienes aparentemente no puede obtener beneficio, a los que considera menores o menos importantes.
Es en esos momentos de aparente insignificancia donde se revela el verdadero carácter. ¿Notaste cómo tratamos a los...? Preguntó Javier, sorprendiéndome con su perspicacia. Su voz apenas un susurro, una autoconciencia que no le conocía. Había tocado un punto sensible, una verdad que había observado con dolor. Sí, Javier, respondí con calma, mi mirada directa a la suya. Y también noté cómo tratan a cualquiera que consideran menos importante. No solo a mí, la forma en que desprecian a aquellos que no encajan en su molde de éxito, la manera en que se sienten con derecho a ser servidos sin una palabra de agradecimiento. Javier bajó la mirada, visiblemente incómodo, la vergüenza tiñendo sus mejillas, el brillo en sus ojos una mezcla de culpa y de una incipiente comprensión. Durante el recorrido de hoy continué, mirando a Mateo que me escuchaba con atención, sus ojos brillantes de interés. Tu hijo me contó sobre su pasión por la fotografía y cómo ustedes la consideran solo un pasatiempo, algo secundario, no una carrera real. Va su talento, Javier, ese chico tiene un don innato, una mirada única para capturar la belleza del mundo, un don que debería ser nutrido, alentado con todo el apoyo, no desalentado por expectativas financieras. Camila miró a su hijo con una expresión que no supe interpretar del todo, vergüenza, sorpresa, quizás un atisbo de arrepentimiento. Siempre hemos querido lo mejor para él, respondió defensivamente, su voz tensa, un eco de la justificación habitual de los padres que proyectan sus propios sueños frustrados en sus hijos. Lo mejor, ¿según quién?, pregunté suavemente, mi voz llena de una compasión que no esperaba sentir. A veces, en nuestro afán de proteger a los que amamos de la inestabilidad económica, de la incertidumbre, los alejamos de su verdadera vocación, de su felicidad más profunda. Y eso, al final, puede ser el mayor héroe de los fracasos. Es fácil hablar así cuando tienes éxito financiero, tía, replicó Javier, aunque sin la agresividad habitual, su tono más resignado que desafiante. Era una verdad a medias, una justificación para su propia ceguera. Mi éxito no llegó de la noche a la mañana, Javier, ni fue un regalo del cielo. Roberto y yo comenzamos limpiando habitaciones, ahorrando cada centavo que ganábamos, viviendo con lo justo durante años, invirtiendo absolutamente todo lo demás en nuestro sueño, en esa visión compartida de crear algo diferente, algo excepcional en la industria hotelera. No fue fácil, hubo noches de insomnio, sacrificios incontables por cada día, cada hora de trabajo. Lo hacíamos con amor, con pasión, con la certeza de que estábamos construyendo algo que valía la pena. Los padres de Javier, quienes habían permanecido mayormente en silencio, observando la escena con una mezcla de sorpresa y resignación, intercambiaron miradas, sus rostros mostrando una nueva apreciación por mi historia. Nuestra generación siempre buscó seguridad, comentó el padre de Javier, su voz grave, su mirada perdida en el pasado. Vivimos épocas difíciles, de crisis, de incertidumbre. Quizás por eso inculcamos esos valores a nuestros hijos, esa necesidad de estabilidad, de un camino seguro, aunque no fuera el más feliz. Lo entiendo, respondí, con una empatía genuina, pero el mundo está cambiando y la seguridad hoy no viene necesariamente de seguir el camino tradicional, de adherirse a viejos paradigmas. A veces, la mayor seguridad está en la adaptabilidad, en la pasión, en la capacidad de crear tu propio camino, de reinventarte. Hubo un momento de reflexión profunda, un silencio cargado de nuevos entendimientos antes de que Camila cambiara ligeramente el tema, la vergüenza asomando en su rostro. ¿Por qué no dijiste nada cuando te pedimos dinero hoy en el almuerzo?, preguntó, claramente avergonzada al recordarlo, su voz casi un susurro. Quería ver hasta dónde llegaba la situación, respondí honestamente, sin evasivas, mis ojos fijos en los suyos. No para juzgarlos, Camila, sino para entender la dinámica familiar en la que me estaba reinsertando después de tantos años de ausencia. Quería ver si la generosidad y la empatía solo se activaban cuando había un beneficio personal de por medio, o si existía una verdadera preocupación por el bienestar del otro,
sin importar su supuesto estatus. ¿Y qué conclusión sacaste?, preguntó Carlos, su voz tensa, pero con una genuina curiosidad. Que han construido sus vidas alrededor de las apariencias y el estatus, respondí, mis palabras suaves, pero directas, y que quizás, solo quizás, no son tan felices como aparentan, que esa búsqueda incesante de la validación externa los ha dejado vacíos por dentro. Nadie respondió inmediatamente. Un silencio incómodo, pero revelador, se apoderó de la sala. Laura, quien había permanecido bastante callada, absorbiendo cada palabra, fue la primera en hablar, su voz embargada por una emoción que no le conocía. Tienes razón, tía Elena, admitió, sus ojos llenos de lágrimas contenidas. Últimamente solo hablamos de dinero, de problemas, de apariencias, de cómo mantener esa fachada perfecta. Nos hemos olvidado de disfrutar las cosas simples de la vida, de conectar de verdad, de la alegría de la compañía sin pretensiones. Hemos perdido el rumbo. Tía, ¿es cierto que tienes más hoteles como este?, preguntó Sofía, hablando por primera vez en un buen rato. Sus ojos brillantes de una curiosidad que me pareció genuina, un cambio radical en su actitud distante. Tengo 7 propiedades en total, respondí, con una sonrisa, sintiendo que la conversación estaba tomando un nuevo rumbo, más auténtico, cada una con su propio concepto y personalidad, desde pequeños hostales boutique hasta grandes resorts en destinos exóticos. Son mis hijos, mis legados, la materialización de un sueño. ¿Y viajas constantemente para supervisarlos?, continuó Sofía, su interés aumentando visiblemente. Una chispa de admiración en su mirada. Así es, respondí, comenzando a entender su curiosidad, a ver la posibilidad de una conexión más profunda. Estoy en permanente movimiento, siempre buscando nuevas oportunidades, nuevos desafíos. ¿Te interesa la hotelería, Sofía?, pregunté, notando su fascinación. La joven miró a sus padres, una vacilación en sus ojos antes de responder, una mezcla de esperanza y temor en su voz. Me encantaría estudiar gestión hotelera internacional. Es mi sueño, tía, pero papá y mamá insisten en que debería estudiar derecho o medicina. Algo serio, algo rentable, que me asegure un futuro seguro, según ellos. Javier se removió, incómodo en su asiento, su rostro reflejando una mezcla de sorpresa y frustración al escuchar las verdaderas aspiraciones de su hija. Siempre pensamos que la hotelería era, ya sabes, solo servicio, no gerencia, no algo para alguien con la inteligencia de Sofía, balbuceó, intentando justificarse. Ese es precisamente el tipo de prejuicio que mantiene a muchos alejados de industrias fascinantes y lucrativas. Comenté con una voz que invitaba a la reflexión. La hotelería es un negocio complejo, que combina gestión financiera de alto nivel, recursos humanos, marketing estratégico, diseño de interiores, gastronomía y mucho más, expliqué, desglosando la complejidad de mi profesión. No es simplemente servicio, es una orquesta de talentos y disciplinas que trabajan en armonía para crear experiencias inolvidables para los huéspedes. Es una de las industrias más dinámicas y emocionantes del mundo, llena de oportunidades para la creatividad y el crecimiento. La conversación continuó, fluyendo con un tono cada vez más abierto y honesto, las palabras brotando con una sinceridad que no había presenciado en años. Percibí que algo estaba cambiando en el ambiente, una transformación palpable. Las defensas bajaban, las máscaras sociales comenzaban a caer, revelando a las personas vulnerables y complejas que se escondían debajo. Era un momento de catarsis, un proceso doloroso, pero necesario. ¿Hay algo más que deben saber?, dije después de un rato, mi voz suave, pero directa. ¿Sup? Que están pasando por dificultades económicas. Marcela, Javier, los escuché discutiendo sobre problemas financieros en el auto, aunque intentaron disimularlo. Ambos se tensaron visiblemente, sus rostros palideciendo, sorprendidos de que su secreto hubiera sido descubierto. «Son contratiempos temporales», respondió Javier, claramente incómodo, su orgullo herido. «Todo negocio tiene sus altibajos, Elena. Es parte del juego, no es algo de lo que avergonzarse, simplemente son fases». «No quería que la familia lo supiera», admitió Camila, su voz apenas un susurro, una confesión de vulnerabilidad. «Siempre hemos sido los exitosos,
los que organizan los viajes, los que pueden permitirse esto o aquello, los que siempre tienen una solución para todo. Y construyeron toda una identidad alrededor de esa imagen de perfección y éxito. Observé sin juzgar, mis palabras reflejando una profunda comprensión. No es agotador mantener esa fachada constantemente, vivir bajo la presión de las expectativas ajenas, de lo que los demás pensarán de ustedes. Vi como Camila y Javier intercambiaban miradas, una conexión silenciosa, una comprensión mutua de la verdad de mis palabras. Algo en sus expresiones me dijo que había tocado un punto sensible, una herida profunda que habían ocultado por demasiado tiempo. Lo es, admitió finalmente Javier, su voz cargada de una honestidad cruda. Es enormemente agotador, tía. Vivimos constantemente preocupados por mantener las apariencias, por lo que otros pensarán, por cómo nos juzgarán si supieran la verdad, si descubrieran nuestras debilidades. Quizás no los juzgarían tanto como ustedes creen, intervino Carlos, su voz suave y compasiva. Todos estamos luchando con algo, cada uno a su manera, solo que no siempre lo mostramos. Quisiera hacer una propuesta, dije después de un momento de reflexión, sintiendo que el terreno era fértil para el cambio, para la verdadera superación, no como un rescate financiero ni como caridad familiar, sino como una oportunidad de crecimiento mutuo, una verdadera colaboración. Expliqué mi idea, mi voz clara y segura, ofreciendo no una limosna, sino una oportunidad de negocio sólida y beneficiosa para ambas partes. Javier, con tu experiencia en desarrollo inmobiliario y tu conocimiento del mercado local, ¿podrías colaborar en mi próximo proyecto de expansión, la adquisición y remodelación de un nuevo hotel en la costa? Necesito a alguien que entienda el mercado local en profundidad, que sepa negociar con proveedores y que tenga la visión para llevar un proyecto de esa magnitud a buen puerto. Y tú tienes precisamente esa experiencia. Sería un trabajo real, con responsabilidades reales y, por supuesto, con una compensación justa, acorde a tu valía y a la magnitud del proyecto. No quiero que lo vean como caridad familiar, Javier. Lo veo como una oportunidad de negocio mutuamente beneficiosa, donde tu talento será valorado y remunerado adecuadamente. Vi el orgullo de Javier, luchando con su pragmatismo y su evidente necesidad, una batalla interna reflejada en su rostro. Lo consideraré seriamente, Elena, respondió finalmente, su voz más suave, casi humilde. Gracias por la confianza. Es una oportunidad que no esperaba. Luego me volví hacia Sofía y Mateo, mis sobrinos nietos, la esperanza de una nueva generación. En cuanto a ustedes dos, tengo algunos programas interesantes que podrían cambiar el rumbo de sus vidas si así lo desean. Sofía, dije, mirándola directamente a los ojos, notando la chispa de esperanza que se encendía en su mirada. En Montero Hoteles ofrecemos pasantías internacionales para estudiantes interesados en hotelería y gestión. Podrías experimentar la industria de primera mano, conocer todas sus facetas, desde la operación hasta la gestión estratégica. Antes de decidir tu carrera, sin la presión de un compromiso a largo plazo, sus ojos se iluminaron, una sonrisa genuina asomando en sus labios. En serio, tía, incluso fuera del país, especialmente fuera del país. La hospitalidad es un lenguaje universal. ¿Y yo?, preguntó Mateo con expectación, su voz cargada de una ilusión infantil, pero con la seriedad de un artista en ciernes. Para ti, Mateo, tengo algo aún más especial, le dije, notando cómo sus ojos se abrían de par en par. Estamos lanzando una nueva campaña visual para nuestras propiedades, un nuevo concepto que busque capturar la esencia de cada lugar. No solo lo obvio, sino la emoción, la historia, la atmósfera única que los define. Necesitamos fotógrafos con una mirada fresca, con una sensibilidad artística que vaya más allá de las fotos comerciales. Continué, con una pasión que era contagiosa, después de ver tu trabajo hoy. Mateo, tus fotos en el teléfono, estoy convencida de que tienes exactamente lo que buscamos. Esa chispa, esa capacidad de ver la belleza donde otros no la ven. Tus ojos son una cámara natural. ¿Quieres contratarme como fotógrafo?, preguntó incrédulo. Su voz, un susurro de asombro, como si no pudiera creer lo que oía.
el sueño de su vida materializándose ante sus ojos. Como fotógrafo aprendiz para empezar, aclaré, con un mentor profesional que te guiará en cada paso. Y por supuesto, todo el equipo necesario en cámaras de última generación, lentes, software de edición. Sería durante las vacaciones escolares, por supuesto, para no interferir con tus estudios, pero una oportunidad para aprender, para crecer, para monetizar tu pasión. Miré a sus padres. Esperando su reacción, la decisión final recaía en ellos. Camila parecía dubitativa, aún procesando la magnitud de la propuesta, la ruptura con sus expectativas previas. Pero Javier, sorprendentemente, asintió, su rostro reflejando un cambio de perspectiva, una aceptación que me conmovió. Si es lo que realmente te apasiona, hijo, dijo con una voz que revelaba una nueva comprensión, una liberación de sus propias cadenas. Creo que deberías intentarlo. Es una oportunidad única. Y si la tía Elena confía en ti, nosotros también deberíamos hacerlo. La noche avanzó con una conversación que se volvió progresivamente más genuina, más profunda, más liberadora. Historias familiares que nunca había escuchado. Recuerdos compartidos que resurgían del pasado. Incluso algunas risas sinceras que llenaron la sala. Un sonido que hacía mucho no escuchaba de ellos. Las barreras se desmoronaban, las pretensiones se desvanecían, y por primera vez en años sentí una verdadera conexión con mi familia. Una que trascendía los lazos de sangre y se anclaba en la honestidad y la vulnerabilidad. Hablamos de sueños, de miedos, de las cargas que cada uno llevaba en silencio, de la complejidad de la vida más allá de las apariencias. Cuando finalmente decidimos retirarnos a descansar, una sensación de ligereza y de esperanza me invadió. Sentí que algo importante había cambiado, que las semillas de una nueva relación, más auténtica y profunda, habían sido plantadas. Una última cosa, Deg, antes de separarnos, mi voz suave, pero con una intención clara. Mañana, si les parece bien, me gustaría que cambiáramos las habitaciones. La mía es demasiado espaciosa para una persona sola y creo que una suite con vista al valle podría ser más cómoda para mí ahora que ya no hay secretos. Hubo sonrisas de complicidad y algunas risas nerviosas, un indicio de que mi humor, a pesar de la seriedad de la situación, había sido bien recibido. Creo que las habitaciones están bien como están, tía Elena, respondió Javier, sorprendiéndome con su honestidad, su voz desprovista de su habitual arrogancia. Nos servirá como recordatorio, un recordatorio constante de la lección que nos has dado, de lo que realmente importa en la vida. Además, añadió Camila, su voz suave, una sinceridad que me conmovió. Ahora que sabemos que eres la dueña, cualquier cambio parecería interesado, como si solo quisiéramos aprovecharte. Y eso no es lo que queremos. Queremos que esta lección, esta revelación sea un punto de inflexión para nosotros, para que aprendamos a valorar a las personas por quienes son, no por lo que tienen. No pude evitar una sonrisa genuina ante su honestidad, una sonrisa que iba más allá de la mera cortesía y que expresaba una profunda satisfacción. Habían entendido el mensaje, no solo las palabras, sino el espíritu detrás de ellas. Como quieran, respondí, mi corazón lleno de alegría, pero sepan que todas las habitaciones de mi hotel son especiales, cada una a su manera, con su propio encanto, como las personas. A la mañana siguiente me desperté con una sensación de ligereza y de paz que no había experimentado en años. Un peso inmenso levantado de mis hombros. La luz del sol se filtraba por mi pequeña ventana, iluminando mi habitación estándar, que ahora no se sentía como una prisión, sino como un santuario de reflexión y aprendizaje. Al abrir la puerta de mi habitación estándar, encontré una pequeña caja con una nota delicadamente colocada sobre ella. Era una cámara antigua, pero en perfecto estado, reluciente y cuidada. Con un mensaje escrito a mano por Mateo a tía Elena, encontré esto en una tienda vintage ayer. Pensé que podrías usarla para capturar recuerdos familiares, los verdaderos momentos, las sonrisas sinceras. Gracias por creer en mí. Ese pequeño gesto, esa muestra de aprecio sincero, más que cualquier suite lujosa o disculpa elaborada, me confirmó que el viaje había valido la pena, que la lección había calado hondo en al menos un corazón
No se trataba de quién tenía más dinero o quién merecía el mejor trato basado en su riqueza o su estatus. Se trataba de reconocer el valor inherente en cada persona independientemente de lo que posee o aparenta. Se trataba de ver más allá de la superficie, de encontrar la chispa de bondad y de potencial en cada alma, de valorar la honestidad y la conexión humana por encima de cualquier posesión material. Esa cámara, un símbolo de su pasión y de mi apoyo, era el verdadero tesoro de este viaje, el regalo más preciado que podía recibir. Demostraba que la lección, que el esfuerzo de mi revelación había germinado en un alma joven y pura, un alma que veía el mundo con los mismos ojos que yo. Durante el desayuno, noté un cambio palpable en la dinámica familiar, un ambiente diferente, más relajado, más auténtico. Las conversaciones fluían con más naturalidad, sin las constantes referencias a posesiones materiales o estatus, sin la necesidad de competir o de impresionar. Habló de sus experiencias en el hotel, de los pequeños detalles que habían apreciado, de planes futuros que parecían más arraigados en la felicidad que en la ambición. Incluso la forma en que interactuaban con el personal del hotel había cambiado. Eran más amables, más conscientes, más humanos. Una verdadera metamorfosis en su actitud. Los empleados, a su vez, respondían con una sonrisa sincera, sintiendo la nueva atmósfera de respeto y aprecio. La barrera invisible que el dinero y el estatus habían levantado entre ellos y el mundo se había desvanecido, al menos por un tiempo. Cuando llegó el momento de partir, nos reunimos en el lobby, la misma sala donde la verdad se había revelado. Gustavo se acercó para despedirse personalmente. Su rostro reflejando una satisfacción silenciosa, supo que su jefa había logrado su propósito. Ha sido un honor tenerlos como huéspedes, dijo con profesionalismo, aunque me guiñó un ojo discretamente. Una señal de nuestra complicidad, de que el secreto, aunque revelado, se había manejado con maestría. El honor ha sido nuestro, Gustavo, respondió Javier, extendiendo su mano con una sinceridad que me sorprendió, su voz desprovista de su habitual arrogancia. Han hecho de esta estadía una experiencia inolvidable, una que nos ha marcado profundamente, una que recordaremos por mucho tiempo, por las lecciones que nos llevamos. Mientras el equipaje era cargado en los vehículos, Camila se acercó a mí, sus ojos llenos de una emoción que no había visto. Antes, ¿sabes, tía?, comenzó, su voz apenas un susurro. Siempre te juzgué por irte, por abandonar lo que considerábamos una vida normal aquí. Pensé que habías fracasado porque no presumías de nada, porque elegiste un camino diferente. Qué equivocada estaba, qué ciega fui, qué superficial era mi visión. Todos tomamos diferentes caminos, Camila, respondí, con una sonrisa de comprensión. No hay uno correcto o incorrecto, solo el que nos lleva hacia nuestra mejor versión, hacia la autenticidad y la plenitud. El éxito no se mide con la mirada de los demás, sino con la paz del propio corazón. ¿Volverás a visitarnos?, preguntó, sus ojos llenos de esperanza. ¿O tendremos que hacer reservas en tus hoteles para verte ahora?, bromeó con una sonrisa genuina, una ligereza que me conmovió. Un poco de ambas, quizá. La vida es demasiado corta para mantenernos distantes de quienes importan. Nos abrazamos, un abrazo real, no uno de esos formales que solíamos intercambiar antes, sino uno que hablaba de perdón, de comprensión, de una nueva conexión. Mientras subíamos a los vehículos para emprender el regreso, sentí que este viaje había sido mucho más que una simple reunión familiar o una lección sobre apariencias. Había sido un recordatorio poderoso de que a veces la sabiduría de los años no está en levantar la voz o imponer respeto con la autoridad, sino en la paciencia de observar, en la fortaleza de no reaccionar impulsivamente ante la injusticia y en la generosidad de ofrecer segundas oportunidades, de guiar a otros hacia la luz sin humillarlos. Fue una experiencia que me reafirmó en mis convicciones, en el valor de la humildad, de la autenticidad y de la capacidad de transformar la adversidad en una oportunidad para el crecimiento, tanto para mí como para aquellos que me rodeaban. Mientras el auto se alejaba por el camino sinuoso, miré por última vez la cascada, mi hotel, el escenario de esta pequeña historia de redescubrimiento familiar. Naomi Javier
dado la peor habitación para humillarme, aunque esa fuera su intención inicial, me habían dado la oportunidad perfecta para mostrarles que el verdadero valor de una persona no está en la habitación que ocupa, en el coche que conduce o en la cuenta bancaria que posee, sino en la huella que deja en los corazones de quienes la rodean, en las vidas que impacta con su bondad, su sabiduría y su autenticidad. Y esa es una lección que ninguna suite presidencial, por lujosa que sea, podría jamás enseñar. Es una verdad que solo se aprende a través de la experiencia, de la vulnerabilidad y de la apertura a una comprensión más profunda de la existencia. Esta historia, aunque personal, resuena con una verdad universal que trasciende las fronteras y las culturas. Es el eco de la resiliencia humana, de la capacidad de transformar el dolor y la indiferencia en lecciones de vida, en catalizadores para el cambio. Refleja la importancia de mirar más allá de las etiquetas, de desafiar las primeras impresiones y de buscar la esencia, el alma de cada individuo. Mi viaje, desde la limpieza de habitaciones hasta la creación de un imperio hotelero, fue un camino solitario y arduo por cada paso, cada sacrificio. Me llevó a comprender que el verdadero éxito no se mide en cifras, sino en la capacidad de tocar vidas, de inspirar a otros a ser mejores. Y esa comprensión profunda fue el regalo más valioso de todo. La satisfacción de ver a Mateo abrazar su pasión por la fotografía, de saber que Sofía exploraría la hotelería con una mente abierta, y de presenciar la incipiente transformación en Javier y Camila, fue una recompensa mucho más grande que cualquier fortuna. Demostró que, a pesar de los errores y las cegueras, la familia puede redescubrir sus lazos más profundos, aquellos que se basan en el amor y el respeto mutuo, no en las expectativas superficiales. La revelación de mi identidad no fue un acto de venganza, sino una ofrenda de claridad, un espejo que les permitió verse a sí mismos con otros ojos, con la verdad desnuda de sus acciones. Y en esa verdad, en esa vulnerabilidad compartida, se encontraba la verdadera fuerza para reconstruir, porque el dinero puede abrir muchas puertas, pero la humildad y la autenticidad abren los corazones. Mi experiencia en la cascada, en esa habitación estándar, fue un recordatorio constante de esa verdad. Me permitió observar su mundo desde abajo, desde la perspectiva de aquellos a quienes ellos no daban importancia. Waesa Vision Me proporcionó una comprensión invaluable de sus motivaciones, de sus miedos y de las presiones invisibles que los gobernaban. Pude ver que su superficialidad no era necesariamente malicia, sino una defensa, una forma de protegerse de un mundo que, para ellos, valoraba el estatus por encima de todo. En ese momento, comprendí que mi papel no era juzgar, sino guiar, no era castigar, sino ofrecer una vía hacia la redención. La propuesta de trabajo para Javier no fue un acto de caridad, sino una estrategia inteligente para canalizar su talento en una dirección más constructiva, una oportunidad para que él encontrara su propio valor más allá de las apariencias. Y las pasantías para Mateo y Sofía fueron una inversión en el futuro, una forma de nutrir talentos jóvenes y demostrarles que el camino hacia la felicidad y el éxito no siempre es el más obvio o el que la sociedad impone, sino el que resuena con el alma de cada uno. El viaje de regreso fue diferente. Hubo conversaciones más profundas, risas más sinceras, una ligereza en el aire que no había existido antes. Sentí que se había derribado un muro invisible entre nosotros y que ahora, con la verdad revelada, podíamos comenzar a construir puentes de confianza y respeto mutuo. Ya no era la tía distante y un poco patética. Era Elena, la fundadora, la empresaria, pero sobre todo la familia. Y esa dualidad, esa aceptación de todas mis facetas irá liberadora. Comprendí que la verdadera superación no reside solo en los logros personales, en la acumulación de riqueza o poder, sino en la capacidad de inspirar a otros, de ser un faro de luz para aquellos que se han perdido en la oscuridad de las apariencias. Mi historia no era solo mía, era una historia de resiliencia, de visión y de la inquebrantable creencia en el valor inherente de cada ser humano, sin importar su lugar en la jerarquía social o económica. Y esa es una narrativa que merece ser contada, una que espero que resuene en los corazones de quienes la escuchen.
porque en un mundo que a menudo valora lo material por encima de lo esencial. Historias como esta sirven como un recordatorio poderoso de lo que realmente importa. Nos enseñan que la verdadera riqueza no se encuentra en las posesiones, sino en las conexiones humanas, en la autenticidad de nuestras relaciones y en la capacidad de ver la dignidad en cada individuo, sin importar su apariencia o su posición social. Es una lección que se teje en el tapiz de la vida, una que se aprende no con la mente, sino con el corazón, a través de la experiencia y la reflexión. Y así, mientras las montañas de Valle Sereno se desvanecían en el horizonte a través de la ventanilla del auto, sentí una profunda gratitud. Gratitud por las lecciones aprendidas, por los puentes reconstruidos, por la esperanza de un futuro familiar más auténtico. La habitación estándar, la peor de todas, se había convertido en el escenario de la revelación más transformadora de mi vida. Un lugar donde el valor de las personas brilló más allá de las apariencias. Un lugar que, irónicamente, era el verdadero corazón de mi imperio, no por su Luzhou, sino por la verdad que allí se desveló. Esta es una historia que no termina con una gran fortuna, sino con una riqueza de espíritu, con la restauración de lazos familiares y con la promesa de un futuro donde la autenticidad prevalezca sobre la ostentación. Es la historia de cómo una mujer, armada con paciencia y una visión clara, logró desmantelar las ilusiones y reconstruir las conexiones, no a través de la confrontación, sino a través de la verdad y la oportunidad. Y eso, para mí, es la verdadera superación. Si esta historia te ha conmovido y te ha hecho reflexionar sobre el verdadero valor de las personas y las apariencias en la vida, te invito a que te suscribas a este canal, donde comparto historias de mujeres que encuentran su poder en las circunstancias más adversas, que desafían las expectativas y que construyen su propio camino hacia el éxito. Y la felicidad. Activa la campana de notificaciones para no perderte ningún relato, ninguna inspiración, ninguna lección de vida que te invite a mirar más allá de lo evidente. Nos vemos en la próxima historia donde la resiliencia y la humanidad continúan dejando su huella imborrable.